nuestro Padre, por ser tan bueno y tan maravilloso. Padre, queremos más de ti, queremos conocerte más, Padre. Tú te mereces toda gloria y toda honra, Padre. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tómame, quiero ser moldeada a tu manera. Límpiame, quiero ver tu luz resplandecer en mi ser. Me rindo, te entrego por completo mi vida hoy. Mi alma está sedienta de ti. Dame de beber, que lo necesito, lo necesito. Tómame, quiero ser moldeado a tu manera. Límpiame, quiero ver tu luz resplandecer en mi ser. Me rindo, te entrego por completo mi vida hoy. Mi alma está sedienta de ti. Dame de beber, que lo necesito, lo necesito. Me rindo, te entrego por completo mi vida hoy. Mi alma está sedienta de ti. Dame de beber, que lo necesito, como aquella mujer samaritana. También deseo que sacies mi alma como aquella mujer samaritana. También deseo que sacies mi alma. También deseo que sacies mi alma. También deseo que sacies mi alma. Me rindo, te entrego por completo mi vida hoy. Mi alma está sedienta de ti. Dame de beber, que lo necesito, lo necesito. Me rindo, te entrego por completo mi vida hoy. Mi alma está sedienta de ti. Dame de beber, que lo necesito, Necesito, lo Señor, necesito, como aquella mujer, Señor. mujer samaritana. De esa agua viva, Señor, También deseo que brote de nuestro interior para vida eterna, Señor. como aquella mujer samaritana.
Señor. Queremos nuestra vida, Señor, que se sacie como aquella mujer, Señor. Ese río de agua viva, Señor, que brota de su interior, Señor. Así hazlo en nuestra vida, mi Dios. Oh, gracias, mi Dios. Maravilloso eres, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Qué hermoso es estar en tu presencia con tu iglesia, con tu pueblo, Señor, adorándote, Padre. Gracias. Gracias, mi Dios. Nos rendimos a ti. Rendimos adoración, rendimos alabanza, porque eres merecedor de toda adoración, Señor. El único, Señor, que merece toda la gloria, la honra. Y tu iglesia te alaba, te adora, te exalta, Señor. Te da la alabanza que es tuya, Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste libres, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves en medio de la alabanza. Un pueblo que te adora, que te exalta, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, muévete. Muévete, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones, porque queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia, queremos más de ti, Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso eres. No hay nadie como tú, Señor. Señor, en este momento, tu presencia, tu Santo Espíritu moviéndose en nuestras vidas, mi Dios. Queremos que tu palabra, que es viva, Señor, haga la obra en nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a estar preparados siempre. Ayúdanos, Señor, a estar velando siempre, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Padre, gracias, mi Dios. En este momento me pongo tan solo como un vaso, un instrumento en tus manos, para que tu nombre sea glorificado, Dios, una vez más en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, que vive y reina para siempre. Quiero pedirle ahí, así como se encuentra de pie, si me puede acompañar en la primera carta a los Corintios. Gracias, hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6 en adelante. Amén. Leemos, amén, hermano. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Puede tomar asiento, hermano. Quiero compartir un mensaje que lleva por título o nombre: cuida lo más valioso que Dios te ha dado. Cuida lo más valioso que Dios te ha dado. Y cuando nosotros vemos qué es lo más valioso en nuestras vidas, si nosotros decimos yo soy lo más valioso que Dios me ha dado, sin la salvación, sin Cristo,
solamente estaré una temporada, unos años en esta vida y después pasaré a la eternidad sin Cristo, en un lugar que arde en fuego y azufre. Pero si yo tengo lo más valioso que significa Jesucristo en mi vida, entonces yo voy a pasar no solamente una vida en esta tierra, unos años, sino voy a pasar la eternidad con Dios. Voy a estar con Él por la eternidad. Voy a vivir con Él por la eternidad. Vamos a vivir con Él por la eternidad. Vamos a estar con Él por la eternidad, por siempre. Mano, mire, si usted va a aplaudir, apláudale con fuerza. Y el apóstol Pablo precisamente habla a los hermanos de Corintio acerca de cuidarse. Y él no dice, ustedes están bien descuidados. No, él les dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Les dice que si ustedes están firmes, tengan cuidado. Si ustedes están caminando con Dios, cuídense. Cuiden esa salvación tan maravillosa que Dios les ha dado. Cuiden ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y Él les pone el ejemplo precisamente del pueblo de Israel. Hubo un momento que el pueblo de Israel buscaba a Dios, hallaba la gracia de Dios, Dios los levantaba. Clamaron en Egipto, Dios los sacó con mano poderosa y caminaron en el desierto. Y en medio de ese desierto, Dios les libra de todo peligro, pero comenzaron a murmurar, comenzaron a pecar, comenzaron a caer en idolatría y caminaron. Dice el apóstol Pablo en estos versículos que leíamos, pone 5 ejemplos, solamente 5 pecados, ellos hicieron más, pero solamente pone 5 pecados para la iglesia de los Corintios, para que tengan cuidado. Miren, si ustedes están firmes, están libres de este pecado, no se descuiden, estén alertas. Porque el enemigo no descansa. Es más, está comprobado que los accidentes suceden cuando la persona cree que sabe las cosas. La persona que está cortando no se fija porque ya tiene experiencia y se corta muchas veces porque cree que ya tiene experiencia. Y está comprobado que las cosas suceden cuando alguien cree que ya tiene mucha experiencia. Pues el apóstol Pablo le escribe y le dice, tengan cuidado, miren bien, miren cómo van caminando. Y si ustedes van caminando bien, cuídense. Y él les da 5 pecados. La primera de ellas, no codiciéis cosas malas. Y comienza a decir, como ellos lo hicieron. En el versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos cayeron en idolatría. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos, ni caigan en fornicación, como algunos de ellos cayeron. 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos, ni murmuréis como algunos de ellos. Y le va dando en estos 5 pecados, le dice, estos son el ejemplo y está escrito para nosotros. Es fácil verlos y señalarlos. Este pueblo pecador se descuidó, no tuvo la atención, no entendió. No, están escritos para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, está escrito para ellos, para que no caigan en este tipo de pecado. Pero no solo para ellos, sino para nosotros. Por eso le dice, miren cómo están caminando. Está bien, si tú no murmuras, cuídate. Si tú no caes en adulterio, cuídate. Si tú no te haces dioses, cuídate. Si tú no caes en este pecado, cuídate, porque no estás exento, puedes caer. Y por eso el apóstol Pablo le dice, cuídate, está atento, porque el adversario que nosotros tenemos es precisamente que está buscando en qué momento nos confiamos. ¿En qué momento creemos que ya lo sabemos todo? ¿En qué momento que creo que la experiencia me ayuda? ¿En qué momento creo que los años que he estudiado me ayuda? Y lo único que me va a ayudar es estar conectado a Cristo. Porque no voy a saber en qué momento me descuidé, pero me llevó el enemigo.
Porque cuanto más creo que estoy listo, preparado y no pasa nada, es ahí donde tengo que cuidarme. En todo momento. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en el versículo 6 que leíamos: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Pues es una advertencia. Cuídense. No es que yo soy un experto en oración. Eso no importa que sea un experto en oración. Es más, nos volvemos mecánicos. Lo único que nos falta es decir: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Rápido nos aprendemos. Dios le bendiga. Santo, aleluya. Dios es bueno. Rápido nos lo aprendemos y nos volvemos mecánicos y nos descuidamos. Pero cuando dejamos lo más importante, que es la presencia de Dios, hay un momento que podemos descuidarnos, y es ahí donde el enemigo llega. Cuando pensamos que no estamos en peligro, cuando pensamos que tenemos el control de todas las cosas. Hermanos, nosotros no tenemos el control. El que tiene el control es Cristo. Por Él somos salvos, por Él peleamos, por Él nos sustenta, por Él vivimos, para Él vivimos. Y si estamos aquí es por Él, no por nosotros. Dependemos de Él, caminamos en Él. Y si podemos estar firmes es solamente porque Él nos sostiene. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Y es lo que Pablo está diciendo: hermanos, estén firmes. Esto que está escrito es para nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe, hermano, en 1 Corintios 10:12: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. La otra versión dice: mire que el que esté firme, que no caiga. Pero esta versión dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque cuando uno está firme, cree que porque está firme, porque está confiado, es ahí donde cree que no necesita de Dios. ¿Para qué voy a orar tanto? Cuando la persona está más, ¿para qué voy a leer tanto la Biblia? ¿Para qué voy a ir a la oración? ¿Para qué voy a ir al servicio? ¿Para qué voy a hacerlo? Si yo estoy firme, si yo soy un hombre de Dios. Y es ahí donde debe de estar más firme. Hermano, quiero hablar en esta tarde de un hombre que se descuidó en su vida. ¿En qué momento? No lo sé, pero es el rey David. El apóstol Pablo habla de los hombres. Miren, ellos son un ejemplo para nosotros. David es un ejemplo para nosotros. La Biblia nos habla de su pecado, de su desobediencia. Una secuencia de pecados que sucedieron. Y David, indudablemente un hombre conforme al corazón de Dios, no quería hacer eso. No quería, decía: yo voy a pecar, yo voy a hacerlo. Porque no queremos nosotros cometer pecado. Nos queremos desobedecer a Dios. Pero cuando nosotros nos confiamos y creemos que no necesitamos, que lo tenemos todo a control, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y es ahí donde nosotros tendemos a descuidarnos y podemos caer en las mentiras del enemigo, porque no está jugando. No anda a ver si, vamos a ver si se puede. No, si se descuida, si se confía, se lo lleva. Lo destruye. La Biblia nos habla en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 7. Cuando Natán habla a David, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de su señor en tu mano. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, versículo 13:
dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Ese era el pecado de David. Pero David indudablemente, al enfrentar esta situación, cuando pasó un año de dolor, de sufrimiento, lo expresa en el Salmo 51, lo que él pasó, sus huesos se envejecían, se sentía destruido, pero era el pecado que había cometido él. Y si en algún momento se descuidó, en su vida se confió. Ahora la Biblia nos narra la historia de David. Él no quisiera esto y nadie quiere esto. Nadie quiere vivir separado de Dios cuando uno lo conoce. Nadie quiere ser como el ejemplo del pueblo de Israel, como Pablo lo está poniendo. No, sino David, el pueblo de Israel y cada uno de ellos está como ejemplo para que nosotros no sigamos esas mismas pisadas. No lo está poniendo para señalarlos, no, son para nosotros, para enseñarnos, para no caer en la misma piedra. Y es para enseñanza de nosotros. La Biblia no habla de David que era un hombre cualquiera. Era un hombre temeroso de Dios, conocido conforme al corazón de Dios. Cuando Saúl cae en desobediencia, la Biblia nos narra que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y un espíritu malo lo atormentaba. Y él mandó pedir a alguien que tocara el arpa cuando ese espíritu lo atormentara. Entonces uno de sus siervos le dice, conozco a alguien, un hijo de Isaí. Y narra sus características. Es valiente, es esforzado, es de hermoso parecer, pero lo más importante, Jehová está con él. Jehová está con él. Y después de eso viene la pelea con el gigante Goliat, lo mata y comienza un transcurso de luchas donde podemos ver que David está teniendo sufrimiento y victoria, sufrimiento y victoria, sufrimiento y victoria. Muere Saúl y muere Jonatán su hijo, y entonces David asciende al trono. Hay una guerra durante años de Israel con Judá, durante años, pero Dios estaba con David. Iba de batalla en batalla, de gloria en gloria, sufrimiento, pero de victoria. Destruía a los filisteos, a los cananeos y a la casa de Saúl, hasta que Dios le dio la unión de estas dos naciones. Y Dios estuvo con él, peleó con él y estuvo en todo momento con él. Pero llegó un momento cuando todo parecía estar bien. Cuando nadie le hacía frente. Cuando la victoria estaba segura, porque Dios estaba con ellos. Cuando todo parecía normal. ¿Qué lo llevó a una serie de pecados a David? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue negligente en sus deberes? La mente ociosa. El amor a la comodidad que no tenía antes. Y un ojo errante por ver lo que no debería de ver. De ver lo que no debería ver en ese momento. ¿En qué momento llegó el pecado a su vida? Cuando todo estaba bien. Él estaba tranquilo. El ejército peleando las batallas, ganándolas. Todo estaba bien. En ese momento, cuando todo parecía bien, llegó el momento en la vida de David. Y en ese momento la palabra nos enseña que él cayó. Mire que el que esté firme, que no caiga. En 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 dice la palabra: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército de Israel para pelear contra los amonitas, destruyendo al ejército amonita, y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Cuando iban a la guerra, él se quedó. Mientras el ejército de Israel estaba peleando y estaba ganando, él se quedó en la casa.
cuando todo parecía bien, cuando todo estaba bien, fue ahí donde llegó el momento en la vida de David. Por eso Pablo aconseja y dice, mira cómo está tu vida, mira cómo estás caminando. No pienses que porque estás bien no hay peligro, hay peligro. Tenemos que estar alertas en todo momento porque el enemigo que tenemos no está jugando. Quiere robar, destruir. Dice su palabra, versículo 2, dice la palabra, y una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Cuando David se quedó en casa, cuando nos acomodamos, cuando creemos que es nuestra fuerza, cuando pensamos que nosotros lo podemos hacer, nos confiamos y bajamos la guardia. Por eso David no perdió la guerra en el campo, él la perdió cuando se confió. David no perdió la guerra en la batalla. Es más, hasta ahí nunca había perdido una batalla, porque Dios nunca lo había dejado. En ningún momento. Él perdió la batalla cuando se confió, cuando pensó que él podía. Cuando los reyes salían a la guerra, él era un hombre de guerra. Era un rey, pero era un hombre de batalla, era un hombre que iba a la batalla. Hermanos, cuando nosotros nos confiamos, podemos caer en la trampa del enemigo. Por eso tenemos que estar alerta. Tenemos que estar peleando la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo hacemos? Hermanos, nosotros tenemos la espada que dice la palabra. Esta es la espada con la cual nosotros peleamos. De ella desciende, hermano, la armadura que nosotros necesitamos para estar armados en todo momento. Pero si nos descuidamos, posiblemente podamos caer en las mentiras que el enemigo trae a nuestras vidas. No somos exentos de esas mentiras. Cuando no hay guerra, tendemos a descuidarnos. Cuando todo está bien, nos confiamos. Cuando mejor estaba la vida de David, comenzó a ver lo que no debería de ver. Y dice la Biblia que cuando él salió al terrado, vio a Betsabé, una mujer de hermoso parecer, dice, y mandó a preguntar por ella. No solamente mandó a preguntar por ella, y ahí desciende una línea de pecados, sino la tomó. Quiso que Urías, su esposo, viniera porque la había tomado y ahora tenía un hijo de ella, y quiso que Urías viniera, pero Urías estaba firme. David le dice, vete a tu casa para que el hijo que ella tenía fuera de Urías. Dijo, yo no puedo, yo estoy firme, peleando la batalla. Yo estoy en guerra, yo no puedo bajar la guardia, yo estoy peleando la batalla. Urías lo entendía en ese momento, no solo se trataba de una batalla física, pero David había bajado su guardia espiritual. En la física la había ganado. En la guerra estaba ganada. Pero en la espiritual la estaba perdiendo. Mira que el que esté firme, que no caiga. Comenzó a ver lo que no tenía que ver. Y hermanos, hoy en día hay tantas formas de ver lo que no tenemos que ver. Me quedó el teléfono. Con ese aparatito que nosotros tenemos. Hay cosas que nosotros podemos ver que no tenemos que ver. David pudo haber salido al terrado en ese momento y cuando vio a Betsabé bañándose, hubiera seguido su camino. Pero miró, codició y tomó porque había bajado su guardia. Y en ese momento comenzó una serie de pecados.
¿Cuánto más sabemos de la vida de David? La Escritura nos dice que toda la vida de David nos muestra lo alto y lo bajo. Pero está para nuestra enseñanza, no está para decir que David hizo eso. Está para nuestra advertencia, está para que no nos confiemos, está para que miremos y no caigamos, para que miremos la piedra y no tropecemos con la misma. Para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo, para que no nos descuidemos y caigamos en las mismas mentiras que el enemigo trae. Mire que el que esté firme, que no caiga. Observen al pueblo de Israel, dice Pablo. Pero podemos observar la vida de David, no para señalarlo, sino como ejemplo para no caer en el descuido. Podemos ver lo que no debemos de ver, pero hay una consecuencia. Y en la vida de David la vemos. David no quisiera haber pasado por eso. Ni ninguno de nosotros quiere eso. Ahora sí, como dicen mis hermanos salvadoreños, Dios guarde. No queremos eso. Pero hay una advertencia. Hay una advertencia. Y es precisamente la palabra de Dios. Mira cómo estás caminando. Si estás firme, mira cómo estás caminando. No baje la guardia, sigue peleando. Los años no te van a hacer más sabio. Lo que sepas no te van a librar del pecado. Lo que te va a librar es cuando tú estás conectado a Cristo. Su presencia. No importa los años que tengamos o el conocimiento que tengamos, la experiencia que tengamos, eso no, hermano, eso es una risa para el enemigo. Pero ¿sabe cuándo tiembla? Cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo Jesús. Ahí las cosas cambian, porque no estamos peleando con nuestra fuerza, como dice su palabra. No es con espada ni jabalina, y es lo que David no entendió, sino con mi espíritu, dice el Señor. Usted y yo estamos peleando, usted y yo estamos avanzando hacia la meta que es Cristo, porque Cristo está con nosotros. No en los años que tengamos de ser cristianos, o cuántas veces lo hacemos, o vamos, o buscamos, se trata de Cristo. Pero mire cómo está caminando. Mira lo que estás viendo, lo que estás haciendo. Mire, cuando yo duro mucho rato con los lentes, así los veo claritos. Pero cuando duro mucho rato, ya no, ni la cara les veo bien. Luego se me va aclarando un poquito. Así es cuando nosotros bajamos la guardia. No vemos bien, vemos borroso y comenzamos a caminar y a hacer otras cosas que no son gratas a Dios. No queríamos, hermano, nadie quiere caminar por la senda de David. Es dolorosa. Trajo sufrimiento a su familia, al pueblo, y por años. Nadie quiere eso. Y es precisamente lo que Pablo le escribe a los hermanos de Corintios. No tropiecen con la misma piedra. Ahí está, mírenla. No bajen la guardia. Porque la única ayuda que nosotros tenemos es Jesucristo. No se trata de nuestra experiencia, nuestra fuerza, nuestra capacidad. Se trata de Cristo. Él es el que nos da la victoria. En Él somos más que victoriosos. Cuando nosotros caminamos con Él, hermanos, la batalla está ganada.
Su palabra nos dice que nosotros no somos vencedores, somos más que vencedores. Y era lo que David vivía cada día. Él era más que vencedor. Pasaba tribulación, persecución, se levantaba ejércitos, gigantes, murallas, todo lo que se levantaba eran derribados. Porque el que iba al frente de David era el poderoso de Israel. Pero donde cayó fue en su casa. Donde cayó era donde había bajado la guardia. Ahí fue donde comenzó a ver algo que no debería de ver. Comenzó a hacer cosas que no deberían de hacer. Y no la hizo nada más ahí, es que ya había bajado la guardia. Había dejado ese momento de intimidad con Dios. Había dejado la presencia de Dios e ignoró lo que Dios le estaba diciendo. No importa cuántas veces le hubieran dicho, ya había bajado la guardia y ya había sido engañado. Hermanos, su palabra nos dice, mira que el que esté firme, que no caiga. Gloria a Dios porque usted está firme, peleando la batalla, caminando con Dios, caminando hacia la meta que es Cristo Jesús, pero no se descuide. No se descuide, porque si descuidamos, hermano, la salvación tan grande que Dios nos ha dado, ¿qué nos queda a nosotros? Si lo más grande es Jesucristo. Dice su palabra que lo único que queda es un horrendo fuego. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes, lo que nos espera se llaman las bodas del Cordero. Mantengámonos firmes, peleando la buena batalla. Y mire cómo está caminando. Porque usted y yo somos los que sabemos cómo estamos caminando. Incline su rostro un momento, por favor. Cuida lo más valioso que Dios te dio. Que es la salvación. Que es el regalo que Jesucristo nos da. Ese regalo que costó su sangre derramada en la cruz, su vida. Para que usted y yo podamos ser libres, podamos caminar en victoria, como su palabra nos dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria. En luchas, en batallas, en todo momento que David caminó en batallas, en luchas, en sufrimiento, pero con la presencia de Dios. Cuando él estaba sentado en su trono y todo estaba bien, había conquistado las naciones de alrededor, fue ahí donde bajó la guardia, se descuidó. Mira que el que esté firme que no caiga. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Y es que es la salvación que Jesucristo nos ofrece a nosotros, nos ha dado. Porque costó su sangre derramada en la cruz. Y es por eso que en esta tarde yo quiero hacer esa invitación. Si aún usted no tiene a Cristo o por alguna razón se ha descuidado, este es el momento de decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. El salmista David expresa: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble dentro
de mí. Lo que había en su corazón era un corazón arrepentido. Y en ese momento, si aún usted no tiene a Cristo, yo le invito delante del altar para que le permita a Cristo obrar en su corazón. Recibe ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Y si es usted, yo le invito al altar. Pero si usted ya tiene a Cristo y usted está caminando con el Señor, siga firme, camine firme, no se descuide. Pero si hay un descuido en su vida, si hay cosas que está viendo que no debe de ver, si está caminando por donde no tiene que caminar, ese es el momento de decirle al Señor: Señor, afírmame, 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 Señor. No quiero bajar la guardia. Y si es usted, yo le invito al altar. El altar está abierto, hermano.